Esto es Detrás de la Noticia. Saludos amigos de la cadena Guapa Radio, bienvenidos a este su programa Detrás de la Noticia. Y hoy, como bien dijo la compañera Limaris Ortiz, tenemos la visita que llegó temprano nuevamente, siempre llega temprano, así que eso siempre se lo mencionamos y se lo agradecemos. Licenciado Juan Dalmau, quien es comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, allí dando cantazos o cogiendo cantazos, porque usted sabe que hay dos o tres que son pipifóbicos, como yo he dicho. No, ¿Qué son qué? Es que se me ocurrió, o sea, tienen fobia con el pipo, yo digo pipifóbico. Es que eso es un invento mío, no te preocupes. Limaris, vamos a empezar con el protocolo como corresponde, ladies first, para que vean que aquí le metemos al English también. Okay. Bienvenida, buenos días. Good morning. Good morning, everybody. Bueno, buenos días, licenciado, y qué bueno que esté nuevamente con nosotros aquí en Detrás de la Noticia. Limaris, saludos, buen día para ti, buen día para Juan José y para todos los radioescuchas. Un placer estar de vuelta, ya hace un tiempito que no pasaba por aquí, así que para mí siempre es un placer compartir. Y mire con que ustedes. Tenemos temas. Así es, la mesa está llena, así Eso que es así. vamos a tener oportunidad por un buen rato de comentar sobre los asuntos públicos, políticos y lo que le preocupa a la ciudadanía, particularmente a la audiencia de Guapa Radio. Claro, vamos a arrancar con lo que ha sido la noticia principal de las últimas horas, ¿no? Este asunto de la degradación, porque distinto a lo que pasaba en otras ocasiones, decían degradar los bonos de tal, ok, degradaron aquí y allá. Ayer lo que bajó fue una refriega, que se fueron corporaciones, el gobierno en general. El gobernador dice que va a demandar a Moody's, porque esa gente ya no les hacen ni caso, esa gente han perdido credibilidad y son injustos, pero parecería, no sé si usted lo ve igual, un cambio de discurso en algún momento, porque cuando en ciertas medidas que se aprobaron Roche, pues era porque había que cumplir con la acreditadora. O sea, ¿cuál es su análisis y cuál es la posición del PIB con esto? Bueno, primero que era absolutamente anticipable que las casas acreditadoras iban a atestarle un nuevo golpe a lo que es ya la degradación del crédito de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque, francamente, las medidas que han tomado de parte del gobierno han sido medidas que repiten fórmulas del pasado que no han funcionado y que no han garantizado el que el gobierno cumpla con sus obligaciones con respecto a los bonistas. Han aumentado contribuciones para los individuos, continúa Puerto Rico en una economía en recesión en su 7º año, donde cada vez el puertorriqueño tiene menos dinero en el bolsillo para inyectar en la compra de productos y servicios dinero a la economía. Y por otra parte, en la medida en que aquí se ha adoptado una política de más pan para el chocolate, más chocolate para el pan, más pan para el chocolate, más chocolate para el pan. Pues aquí lo que ha pasado es que cuando el gobierno no tiene suficientes recaudos fiscales, impone más contribuciones. Si impone más contribuciones, menos dinero en el bolsillo, por lo tanto, menos dinero en la calle para la compra de productos y servicios y salir de la recesión. Y volvemos entonces, como no tienen muchos recaudos porque la gente no está comprando, entonces vuelven a imponer más contribuciones, vuelven y entonces no tiene la gente dinero Es suficiente. como que algo irónico, ¿verdad, licenciado? O sea, que le impongan más impuestos al consumidor para poder recaudar más, y cuando vienen a ver, los estimados de los recaudos se quedaron sumamente cortos porque no recaudaban lo que esperaban. Sí, de hecho, me alegra que traigas ese tema porque uno de los elementos importantes es precisamente el que el Centro de la Nueva Economía ha señalado que aunque el gobierno ha celebrado, entre comillas, el que por fin aprobó un presupuesto balanceado, cuadrado, la realidad es que de facto ese presupuesto tiene un déficit de $1,000 millones si tomas en cuenta lo que es la expectativa de recaudo, que está muy por debajo de la proyección que había hecho el gobierno originalmente, y en segundo lugar, el comienzo del pago de la deuda asumida por los bonos emitidos en marzo. Así que ya partimos de la premisa de cerca de $1,000 millones menos en este presupuesto, que de por sí ya son $200 millones menos del aprobado, que es el corriente que estaba corriendo hasta el 30 de junio, y además de 70 millones menos de lo que el gobernador originalmente presentó. Así que por eso es que no debe el país llevarse las manos a la cabeza como una gran sorpresa el que hubiese el anuncio de la degradación en el día de ayer, que además es respuesta a las medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa e impulsadas por Fortaleza, que no fueron a vistas públicas, que no se divulgó
con la transparencia necesaria para que diversos sectores pudieran participar, lo que tiene que ver con lo de la ley de quiebra de las corporaciones públicas, lo que tiene que ver con la imposición de contribuciones a las remesas que se envían al extranjero o la compra de productos en el extranjero, lo que tiene que ver con la llamada reestructuración de la quiebra deuda. Así que, francamente, la respuesta es perfectamente y era perfectamente anticipable. Lo que a mí me sorprende es la contradicción del gobernador, que cuando comenzó su cuatrenio decía que lo que dijeran las casas acreditadoras le valía, usando una frase de una canción de un grupo mexicano, que le vale lo que digan las acreditadoras. Pero después de eso, hizo exactamente todo lo que dijeron las casas acreditadoras. O sea, fue una actitud de sumisión absoluta. Bueno, y lo admitió en varias ocasiones, ¿no? Porque él decía, a ver, pero no nos pueden degradar porque hemos cumplido con todo lo que nos han pedido. Pero si cuando se hizo el anuncio en enero de la degradación, que fue el golpe públicamente inicial, porque ya esto se veía venir hacía tiempo, el gobernador estaba un poco perplejo diciendo, pero es que hicimos todo lo que nos dijeron, hicimos y cumplimos con todo lo que nos pidieron. O sea que la admisión, como tú dices, de que el gobierno se colocó de rodillas ante las casas acreditadoras y ahora, bendito, venir a darse golpes de pecho que piensan demandar o no piensan demandar. O sea, hay algo ahí que yo creo que es más para la opinión pública que realmente para buscar la salida al problema. Si era para las gradas o realmente el gobierno se cree la idea de que puede prevalecer en los tribunales ante las casas acreditadoras o de que realmente tiene un caso. Yo no tengo duda que es para la opinión pública. El gobernador ha cogido varios cocotazos de parte de las casas acreditadoras, de nuevo con una actitud de absoluta sumisión a lo que ellas han pedido y solicitado y exigido, y ahora está como el cónyuge engañado, que todo el mundo lo sabía menos él. Y en ese sentido, yo creo que el gobernador lo que quiere es dar la impresión de un poco golpes de pecho, de un, entre comillas, nacionalismo cultural. Con nosotros no se metan, nosotros es que vamos para adelante, cuando realmente hay unas obligaciones adquiridas y lo que debió haber hecho el gobierno, por ejemplo, en el caso de la ley esta de quiebra de corporaciones públicas, no es viable el que uno se vaya a la quiebra para luego negociar la reestructuración del pago de las obligaciones del gobierno. Si tú, Juan José, si tú vas mañana porque tienes problemas económicos donde un abogado de quiebra, él lo primero que te va a decir es, vamos a hablar con tus acreedores, claro, vamos a reunirnos con ellos, vamos a explicarles cuál es tu situación y que tú tienes una intención de cumplimiento, pero que tu situación actual no te permite pagar y cumplir de acuerdo a las obligaciones adquiridas, así que vamos a minorar el pago, lo que hacen, por ejemplo, cuando las personas tienen problemas y se reúnen con funcionarios de un banco, cuando tienen problemas financieros para el pago de la hipoteca. Ajá. Entonces les reestructuran para que el pago sea menor y entonces los intereses se ajustan, etcétera, etcétera. Pero el banco no te dice, bueno, Juan José, primero vete a la quiebra y después ven y hablamos, porque lo que quiere el banco es que tú cumplas. Lo que quiere el abogado de quiebra es que tú mantengas una estructura fiscal, que puedas cumplir con tus obligaciones sin tener que liquidar tus bienes por medio de una quiebra. Así que aquí lo que hizo el gobierno fue poner la carreta frente a los bueyes. Vámonos a la quiebra y después negociamos. ¿Usted piensa que esa ley fue un subterfugio utilizado para este gobierno para finalmente poder privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica sin que se le eche la culpa o se le responsabilice al gobernador directamente por eso? Sí, no tengo duda. En esta sesión legislativa, todo este tema de energía eléctrica particularmente, tú sabes que estuvo siempre bajo la sombra de la amenaza de la privatización. Y eso fue parte del proyecto que presentó el presidente del Senado, Eduardo Batia, fue parte del debate público que se llevó a cabo en Puerto Rico, en donde, si bien es cierto, la autoridad tiene que hacer sus ajustes, y el propio sindicato lo ha planteado y ha hecho sus propuestas, no es menos cierto que en el caso de la autoridad de energía eléctrica, eso es un bien público por excelencia, es una necesidad fundamental en este país y no debe estar sujeto a los vaivenes del mercado ni del lucro. El que personas que son de sectores marginados económicamente, de buenas a primeras, una vez se privatice, estén sujetos a la imposición de costos adicionales, como ha pasado en todos los procesos de privatización. Por ejemplo, en el caso de la autopista, en las llamadas alianzas público-privadas, que fueron privatizaciones de facto con contratos de 70 años de vigencia, a los 2 años ya estaban aumentando los peajes.
de esas autopistas. Así que, ¿por qué? Porque son empresas que no van a hacer negocios, sino van a ganar. Ahora, licenciado, la pregunta es, durante todos estos años, usted bien dice que la Autoridad de Energía Eléctrica es un bien público, pero la realidad es que el gobierno no lo ha sabido administrar. Por eso es que está en el caos en el cual está en estos momentos. Pues si el gobierno no la sabe administrar, no se puede confiar en que va a llegar una nueva administración y que realmente la va a poner al día, porque ha pasado durante años y no han logrado hacer eso. Pues una alternativa entonces no sería que se privatice y que otro la coja y realmente la ponga a funcionar como debe. No, yo puedo entender que hay escepticismo con respecto al manejo público de la Autoridad de Energía Eléctrica, igual que otras corporaciones públicas. Lo he dicho en el pasado. No, el gobierno de Puerto Rico tiene el campeonato universal de haber podido quebrar 3 monopolios: la Autoridad de Carretera, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Una cosa increíble. Estamos a nivel de campeón universal, ni Carlitos Colón. Así que yo creo que en ese sentido puedo entender el escepticismo, pero cuidado, porque bajo ese argumento hay que privatizar el Capitolio, hay que privatizar la Fortaleza, hay que privatizar, porque si es a base del juicio, de la competencia de quienes han gobernado, habría que privatizar el gobierno completo. Hay que privatizarlo todo. Yo lo que pienso es que hay que proteger los bienes públicos, mejorar la administración pública y dar pasos en el caso de energía eléctrica. Pero no hay quien lo haga ni lo sepa hacer hasta el momento, licenciado. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el problema ahora digo yo, de que no se asuma una responsabilidad cívico-electoral al momento de tomar decisiones. Que no me digan a mí, los que votaron por Alejandro García Padilla, que esto les toma por sorpresa. Esto se discutió en la campaña política. Esto se habló y hay un historial con respecto al manejo, no solo mientras él era senador, sino los gobiernos que él participó y fue parte. Por ejemplo, cuando Aníbal Acevedo Vilá dijo que la crisis se resuelve imponiendo un IBU. Pues ahí fue Alejandro, como el niño símbolo del IBU. Iba a los comercios siendo secretario del DACO, con un rotulito. Ahora vas a pagar menos, porque se eliminó el 6.6 del arbitrio que se cobraba en el puerto. Y sin embargo, aquí no hubo una reducción de los costos de los bienes. Y por lo tanto, hay un historial. Los que votaron entonces, que hoy no vengan a llevarse las manos a la cabeza, porque votaron con conocimiento de causa. Yo, por ejemplo, en la campaña planteé, uno de los problemas principales que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica es el cobro por ajuste por combustible, que como sabes, pagas más que el consumo kilovatio hora. Yo había planteado, hay que revisar, por ejemplo, todo este tema de los subsidios. Yo eliminaría todos los subsidios, examinaría cuáles son aquellos que cumplen una función pública legítima, es decir, aquellos que brindan una función social importante o aquellos que son necesarios porque complementan funciones del gobierno, y una vez se identifiquen cuáles subsidios deben continuar, entonces que esos sean con cargo al fondo general, no con cargo al abonado, porque nosotros los abonados estamos pagando los subsidios que se le otorgan a los municipios, a los residenciales. A los residenciales, a las iglesias, a corporaciones sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Así que el ajuste por combustible no es otra cosa que toda energía consumida no pagada. Por ejemplo, el robo de energía eléctrica lo pagamos por el ajuste por combustible. Lo que tiene que ver las deudas que tienen agencias gubernamentales con respecto a la Autoridad de Energía Eléctrica, a lo que son incluso empresas gananciosas de municipios, parques acuáticos, etcétera, que están exentos también. Decía un amigo mío que cuando chiquito le daba miedo a la oscuridad y ahora le tiene miedo a la luz. Y es interesante, pero fíjese, me llama la atención este asunto, porque esta mañana entrevistábamos a Alberto Lázaro y él también dice que fue injusta la degradación de acueductos, pero a diferencia de otros argumentos, a mí me pareció válido el de él, en el sentido de que dice, mire, nosotros le demostramos que tenemos solvencia para cumplir con todas nuestras obligaciones, pero como cuando se aprobó la ley esta de la quiebra criolla, incluyeron a todas las corporaciones, cuando bajó el cantazo, el palo se fue volteando y se llevaron también la AAA. Sí, hombre, porque lo que pasa es que la política pública de este gobierno es, a falta de sombrero, corta cabeza. Entonces, lo que hicieron fue que ante lo que era la amenaza del incumplimiento de pago, incluyeron a todo el mundo. Por eso digo, aquí ha habido un elemento de improvisación terrible. No hubo transparencia en la consideración de estos proyectos. De hecho, en el caso del proyecto de las remesas, como en el caso de los otros proyectos que se aprobaron, el Departamento de Hacienda no ha sido capaz de informar cuál es la expectativa de captación de esas nuevas políticas contributivas que se aprobaron. No fue capaz el gobierno de explicar cuáles son las consecuencias concretas de la ley de quiebra de las corporaciones públicas. Las consecuencias, por ejemplo, que vimos ayer, que fue el golpe de la degradación a todas esas corporaciones.
y al gobierno de Puerto Rico. Así Pero que, presentado, radicado y aprobado en tiempo, ¿en cuánto fue? ¿Mediodía? hombre, chicos, mira, llevamos una sesión legislativa completa, casi 6 meses, haciendo vistas públicas para cualquier baile de muñeca, para cualquier cosa, y llaman a la prensa y crean toda serie de debate público sobre diversos temas. Y a la hora de la hora, los proyectos más importantes que van a la médula de la crisis fiscal en Puerto Rico se aprobaron en 2 días, sin vistas públicas, sin informe público, sin participación amplia de diversos sectores que podían incluso mejorar los proyectos, presentar objeciones, advertir sobre posibles consecuencias. Y que no me digan a mí que eso lo redactaron en el fin de semana. Estos son proyectos que llevan meses trabajándose desde Fortaleza. Le voy a y preguntar... para colmo, rápidamente, Juan José, y para colmo, la Asamblea Legislativa lo que hizo básicamente con el proyecto, particularmente de la quiebra de las corporaciones públicas, fue entregarle a Fortaleza, abdicar de un poder constitucional y entonces entregarle a Fortaleza la facultad de que nombra un monitor para establecer cuál es la crisis necesaria para irse a la quiebra de la corporación pública, y esa persona la nombra el gobernador de Puerto Rico y Fortaleza. O sea que tienen un control absoluto de lo que va a estar ocurriendo con respecto a esa ley, y la Asamblea Legislativa se lavó las manos, rindió esa facultad constitucional y se entregó a lo que es básicamente un sometimiento al Poder Ejecutivo. La propia reforma energética, cuando se aprobó, hubo un proceso un tanto atropellado también, porque había una urgencia de crear, entre otras cosas, una comisión que iba a evaluar y regular tarifas, las transacciones, y no se han nombrado los comisionados aún. No, y además, o sea, si había prisa de formar la comisión, pues debía haber prisa para nombrar los comisionados. Y además hombre, creando una estructura burocrática adicional, que además también tiene sus costos, tiene todo su impacto con respecto a las determinaciones que toman, en donde de nuevo el gobierno, particularmente el Ejecutivo, pero tiene mayor control. Yo quería preguntarle, y le juro que no estoy siendo sarcástico. ¿Usted conoce los asesores económicos del gobernador? Bueno, fuera de los que están ocupando posiciones en agencias como el Departamento de Hacienda, como lo que es el Banco Gubernamental de Pero en la Fomento, etcétera. Fortaleza. Pero internamente no tengo idea. No tengo idea. Y traigo la pregunta porque se le ha planteado a personas que están bregando con esto y no he escuchado un nombre. O sea, y que yo sepa, el gobernador su preparación académica, ¿verdad? Su trayectoria no es en asuntos económicos. Y pues normalmente ustedes, ¿verdad? Usted aspira a la gobernación, usted no esperaba saberlo todo, pero tener gente con conocimiento. O sea, y dentro de todo lo que ha pasado, no sé, levanta una interrogante. ¿Tiene asesores económicos? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el background de ellos? ¿Por qué esta política, verdad? Porque es algo novel, aunque normalmente cuando uno dice novel, casi siempre es bueno. En este caso, pues, No, esa palabra no se utiliza ahora todo es histórico. es histórico. Estamos en un momento histórico. Degradan de manera histórica. Las piscinas no las queremos llenas, las queremos vacías en un momento eso estuvo histórico. chévere, eso estuvo Sí, chévere. En realidad, Sí, bueno. el de vivienda dijo, pueden tener piscina, pero no la lleven. Pero no, vacía. Ay, Dios mío. Para ser florero gigante. Licenciado, ¿usted cree en las casas acreditadoras? Mira, no, yo creo que las casas acreditadoras... ¿Usted le daría valor a lo que ellas dicen? No, mira, de hecho, muchas de las determinaciones que han tomado gobiernos anteriores fue precisamente por asesorías que brindaron estas casas acreditadoras, que son empresas privadas, cobran por Pues esa entonces asesoría. no se puede Por lo entonces tanto, criticar al gobernador si las demanda. Bueno, lo que pasa es que se puede criticar al gobernador de no haber tomado las medidas necesarias. Una vez dijo, me valen las casas acreditadoras, luego someterse de forma absoluta en una actitud de sumisión a todo lo que le dijeron las casas acreditadoras, y aún así le dan el cocotazo. Y entonces todo este tiempo que se ha perdido, lo que debió haber hecho el gobernador y el gobierno es reunirse con los acreedores, renegociar y reestructurar el pago de la deuda directamente con esos acreedores y no por medio de las casas acreditadoras, en donde incluso envió a su equipo económico, a los que son jefes de agencia, para que se reunieran con ellos, tocaron la campanita en Wall Street, se tomaron fotos, todo en un lo que era un festival mediático para dar la falsa impresión de que todo estaba bien, cuando todo el mundo sabe que las cosas no están bien. O sea, no puede ser. Bueno, pero el gobernador dijo, cuando reaccionó a esta degradación, que uno de los aspectos más lamentables era que lo hicieran ahora, cuando por fin la economía está despuntando. Bueno, pero es que hace un par de semanas se publicó un informe donde los índices del avance de la actividad económica y el avance económico estaba en menos 3.0, 3.1%.
que se ha reducido. Entonces tienes a personas diciendo y celebrando que por punto centésima hay un aumento, entre comillas, en el empleo, cuando realmente ves que la participación laboral es cada vez menor, en donde la migración de puertorriqueños fuera de Puerto Rico por la falta de oportunidades ha tenido un impacto en la economía y en lo que son servicios que se brindan. O sea, aquí esto hay que tomarlo en serio, y yo veo al gobernador tratando de montar todo un teatro mediático para crear esa falsa impresión de estabilidad y seguridad, cuando no es la verdad, y el país lo está viviendo día a día, y por eso es que no hay que llevarse las manos a la cabeza ante el anuncio que se dio ayer por las casas acreditadoras, que de nuevo no pueden tratarse como becerros de oro, no son para idolatrar, pero ciertamente una vez el gobernador decidió someterse a esos criterios de las casas acreditadoras, ahí tienes las consecuencias, que francamente no ha dado resultados, incluso aquellos que las propias casas acreditadoras le sugirieron al gobernador y que él cumplió, dice él, ¿verdad? Y aún así degradaron nuevamente el crédito del país. Yo tengo que hacer una pequeña pausa, licenciado. Por cierto, el Limares, ¿verdad? Cuando tuvimos aquí a Ángel Rosa, el senador, se le preguntó en este programa que, ¿verdad?, sobre estos asuntos económicos, y dijo que el problema que tenía este gobierno popular, presidente de la Comisión de Gobierno, es que no estaba diciendo la verdad en términos de dónde estamos, que tiene que admitir que estamos quebrados y que empezar a buscar otras alternativas. Ángel Rosa lo dijo, así que vamos, para que no me echen la culpa a mí, que siempre cojo el cantazo también. Vamos a la pausa, regresamos en breve. De regreso a su programa Detrás de la Noticia, y nos acompaña el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, el licenciado Juan Dalmau, y hemos conversado bastante sobre la degradación de Moody's y energía eléctrica y los asuntos de las corporaciones. Todavía nos quedan unos elementos sobre el aspecto económico antes de entrar en otros temas. Y lo primero que le tengo que preguntar es, ¿hay realmente salida? O sea, ¿se puede conseguir mejorar esta situación económica, francamente? ¿O es que ya el modelo económico de Lela quebró a tal punto que esto hay que romperlo y hacerlo nuevo? ¿O simplemente tenemos que ir pensando en sacar pasajes y o es que, como usted dice, que las decisiones que se han tomado realmente no han sido las más acertadas? Porque uno de los factores, y yo creo que a esta servidora le preocupa muchísimo, es el hecho de que las personas se están yendo. O sea, si tú tienes menos personas que están habitando, obviamente vas a recaudar menos en contribuciones sobre ingresos, vas a tener menos dinero fluyendo, va a haber menos gente comprando. A mí, yo siempre recuerdo que nosotros tuvimos aquí a Manuel Sidre, y dice que uno de los factores que él ha tenido en cuanto a la disminución de sus ventas no es tanto son los costos, sino es que hay menos personas comprando pan. Pero van a haber menos tapones, como dijo Ferdinand Pérez. Bueno, pero dentro de todo, o sea que el hecho de que las personas se estén yendo, estén saliendo fuera de Puerto Rico, para mí es uno de los factores, ¿verdad?, principales. Hay menos gente trabajando, hay menos gente comprando, o sea... Sí, y no es la migración que se dio en la década del 50, en donde sectores más empobrecidos iban buscando algún grado de oportunidad económica fuera de Puerto Rico, o porque tenían familiares fuera de Puerto Rico, o porque participaron de los intercambios agrícolas que se estimularon en su momento por parte del gobierno del Partido Popular. En este caso son jóvenes, muchos de ellos profesionales, que podrían estar brindando un servicio necesario en Puerto Rico, y que se están yendo primero por la falta de calidad de vida. Aquí se hizo una encuesta por parte del Colegio de Médicos, cuál era la razón por la cual se estaban yendo tantos médicos de Puerto Rico, y contrario a lo que se decía, que era por el pago de las primas de seguro, no es por eso. La razón principal por la que se están yendo es por falta de calidad de vida, que eso tiene que ver con el sistema de seguridad, eso tiene que ver con el sistema de educación, con el sistema de salud. Es decir, aquellos bienes que el Estado debería tener la obligación de garantizar que todos los tengan de forma adecuada. Así que ese es un grave problema que, como usted señala correctamente, tiene su impacto económico en la medida en que sean profesionales que pueden estar sirviendo en Puerto Rico, recibiendo un ingreso para la compra de productos y servicios. Los educamos, licenciados, los educamos. Y entonces después están aquí, estudian aquí, se hacen de una profesión aquí. Y después no le damos las oportunidades para que se puedan quedar y servirle a su país. Así que eso es algo que me preocupa mucho. En segundo lugar, yo sí creo que el modelo económico del régimen colonial colapsó. Es un sistema económico con las graves limitaciones de que no podemos hacer tratados comerciales, de que no se participa, para aquel que cree en la estadidad, de lo que son los sistemas plenos de las transferencias de parte de los Estados Unidos. Yo, como independentista, creo que nos podemos integrar al mundo siendo amigos y cooperar con los Estados Unidos en tratados comerciales, pero al mismo tiempo elegir con quienes queremos hacer negocios. Pero no hay duda que lo que hay
lo que hay colapsó y no es un régimen de desarrollo económico. Esto es un modelo político-económico diseñado a mediados del siglo pasado para los Estados Unidos retener a Puerto Rico como colonia, pero sin tener que dar los pasos necesarios para resolver ese problema, y por eso es que es importante que eso esté siempre sobre el tapete. Sí se pueden dar pasos inmediatos para atender la crisis de carácter urgente. Aquí el gobierno no ha virado todas las piedras. Yo puedo entender que en otras jurisdicciones ha llegado el momento en donde, habiendo virado todas las piedras para buscar fondos, han tenido que tomar decisiones drásticas como despidos de empleados, como jornada parcial, como limitación de derechos adquiridos de trabajadores, etcétera. Pero en el caso de Puerto Rico no se han virado todas las piedras. El PIB ha hecho dos propuestas sencillas. Una, que yo la mencioné en la campaña electoral, que era la imposición no confiscatoria ni penalizante de una contribución de hasta un 10% a la repatriación de ganancias de corporaciones extranjeras. Eso en arroyo habichuela lo que significa que aquí hay unas corporaciones que sacan en ganancias de Puerto Rico, o sea, no nos reinvierten, sacan de Puerto Rico en ganancias 37,000 millones de dólares al año. Pagan en promedio contributivo un 2%. Y digo en promedio porque algunas pagan cero, son absolutamente exentas del pago de contribuciones. Esa ha sido la visión desde mediados del siglo pasado, de que aquí a corporaciones extranjeras no las toques ni con el pétalo de una rosa, lo cual ha tenido el efecto dañino de que corporaciones y empresas puertorriqueñas han tenido que cargar con una pesada carga contributiva versus estas empresas extranjeras que en algunos casos incluso las eximen de pago de crimen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo lo que he dicho, mira, con un 10% logramos allegar al fisco 3.700 millones de dólares adicionales que se pueden usar no solo para garantizar los servicios, garantizar el pago de deuda, sino también para inyectar a la economía y crear empleo. Eso no se ha hecho bajo la excusa de que si le impones una contribución, se van. La realidad probada, como la había advertido el PIB, es que el gobierno de Luis Fortuño le impuso un 4% a algunas de esas corporaciones subsidiarias de corporaciones extranjeras. Eso le llegó al fisco 1.800 millones de dólares, lo cual evitó la quiebra. Y no se fueron porque, como habíamos advertido, el Departamento del Tesoro Federal les otorgó un crédito contributivo por lo que estaban pagando en Puerto Rico, así que no tenían que pagar allá, recibían un crédito. Así que no se fueron, ni se van a ir. Las que se están yendo, se están yendo por otras razones, entre ellas porque están expirando las patentes otorgadas, particularmente en el caso de medicamentos. Y por lo tanto, pues ya viendo una competencia abierta, pues no les es rentable. Eso no tiene que ver con la contribución. La otra propuesta es que se reestructura el sistema contributivo en Puerto Rico de una forma integral, no con parchos como se ha estado haciendo, que por eso es que hicieron el ridículo el pasado abril, que esperaban unos recaudos con respecto a unas corporaciones que se acogieron a unos créditos que ellos ignoraban que estaban en la ley, y por lo tanto los recaudos fueron mucho menos de lo que esperaban. Y eso les creó una crisis en términos fiscales al gobierno. Y después la mandaron a investigar también. Claro, y por créditos que estaban aprobados en términos legislativos. Así que aquí lo que hay es que hacer una reestructuración contributiva de forma integral, partiendo de la premisa que hay que eliminar la distinción entre corporaciones exentas, es decir, las que pagan cero, y las no exentas, que usualmente son las que son puertorriqueñas. Establecer un % fijo de pago con respecto a lo que es el ingreso bruto de esas empresas. Y si usted gana 1 millón de ingreso bruto, pague 10%. Si usted gana 300,000, paga 10%. Si usted gana 1.000 millones, paga 10%. Cada empresa de acuerdo a su ingreso bruto. Eso sí es una política de que todo el mundo se ajuste el cinturón, porque estamos en crisis. Pero es que aquí el gobierno, su actitud ha sido que a unos sectores económicos se les trata como si no tuviera cinturón. Aquí hay sectores económicos, ya olvídate de las corporaciones, de individuos. Crean corporaciones profesionales y entonces todo lo que son las lanchas, los apartamentos de playa, las segundas, terceras casas, lo ponen como gastos de representación de la corporación y reciben hasta créditos para el uso personal de los ejecutivos de esas empresas. O sea, es una forma de buscarle la vuelta a asumir obligaciones contributivas. Cuando uno va a la Marina en Fajardo, cuando uno va a la Marina aquí en Isla Verde, esa cantidad de lanchas lujosas, hacer un registro de las lanchas, quiénes son los propietarios, a qué responden en términos económicos, cómo es que han tributado. Pero la medicina para evitar eso fue la patente nacional. La patente nacional se adoptó para no tener que asumir el cambio que yo propongo de las exentas y las no exentas. La patente nacional fue una forma de decir, a estas no las vamos a tocar ni con el pétalo de una rosa, es decir, las exentas,
las extranjeras, pero tuvo el efecto dañino en las corporaciones principalmente ¿No ha sido puertorriqueñas. peor el remedio que la enfermedad con eso de la patente nacional? Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, muchas de las empresas que se acogió precisamente a la posposición de pago en abril, pues después de todo van a tener que pagar, pero era una posposición de pago que no cumplió con las expectativas de Hacienda, precisamente es porque la patente nacional afectó sus finanzas de tal manera que no podían cumplir con sus obligaciones hemos visto, contributivas. licenciado, precisamente quejándose que están estragados y que esa patente nacional es fatídica, son precisamente los pequeños comerciantes. Claro. Y entonces uno se da cuenta cuando pasa, por ejemplo, por la avenida Ponce de León y tú ves tantos y tantos negocios cerrados y es deprimente. Sí, sí, porque sí. no era así, pues no hay bonanza económica y son los pequeños comercios los que se están viendo afectados, que no pueden cumplir, son los que proveen empleo, pues tienen que votar gente, porque las grandes compañías como Walmart, Walgreens, I'm sorry, ¿verdad? Pero son las que ellas no les afecta. Sí. Y no es para el que nos escucha, porque yo sé que van a decir, eso es Dalmau, que es independentista y no quiere las empresas americanas. No tiene que ver con eso. De hecho, bajo la independencia, yo espero que haya empresas también de los Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Y usted todavía tiene fe de que llegue a la independencia? Sí, yo no tengo... ¿Usted está seguro? No solo fe, sino el convencimiento de que será así. ¿Para cuándo usted le espera? Bueno, más temprano porque los estadistas Independencia también... con Walgreens y Walmart. Porque mira, bueno, los y estadistas con otras también tiendas del están resto igual. del mundo, No, claro, pero, que sea una competencia abierta. El problema ha sido... Los van a expatriar. Exacto, no, y el problema ha sido uno administrativo gubernamental, que es que a esas empresas se les entrega todo a cambio de nada. Mientras que a las puertorriqueñas, que deberíamos protegerlas, porque esas crean empleos permanentes, porque esas crean estabilidad económica, porque esas reinvierten el dinero en Puerto Rico. Estas otras se llevan sus ganancias, crean unos empleos a tiempo parcial, no les otorgan los derechos de vacaciones, les dan los horarios que les da la gana. Muchas veces es a jóvenes que son estudiantes, que por necesidad aceptan esos trabajos, y les imponen horas leoninas. Los tienen por 6 meses en lo que sería como a prueba. Y luego de los 6 meses los votan y cogen a otros muchachos para no tenerle que después de los 6 meses reconocerle derecho de pago de seguro social o lo que ni hablar de un plan médico. Así que yo lo que pienso sí es que ha habido de parte del gobierno esta actitud de que para que haya inversión extranjera y desarrollo empresarial extranjero, a esas no se les toca. Lo cual sí se les toca porque tienen que pagar en su lugar de origen cuando repatrian sus ganancias si no pagan aquí, que es el caso que te mencioné anteriormente. Claro. Así que yo pienso que si estamos en la crisis que estamos y todos nos debemos amarrar el cinturón y hay empresas gananciosas que se están llevando 37 mil millones de dólares al año de fuera de Puerto Rico sin pagar en muchos casos contribuciones, en otros hasta un 2%, yo creo que es justo que tú y yo y el que nos escucha, que paga un 7% de IVU, que paga más de 33% de contribución de ganancias individuales, lo que son los ingresos, de que tenemos que pagarle el CRIM, de que tenemos que pagar las nuevas contribuciones, que son más de 50 contribuciones nuevas que ha aprobado el gobierno, contra que haya sectores que no se les puede tocar ni con una vara larga. Me parece a mí no solo una gran injusticia, sino además la fórmula del fracaso de lo que ha sido el modelo de desarrollo económico en Puerto Rico, que no hay tal modelo. Pero ¿puede Puerto Rico tener bonanza económica partiendo de la realidad actual, de cara al futuro, bajo un modelo de independencia? Sí, no tengo duda, por supuesto que sí. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero sí, en lo que pueda, dígame, sí, ¿cómo? Bueno, en primer lugar, porque tendríamos control de las tarifas aduaneras, por ejemplo, para importar productos, materia prima, para el desarrollo de la manufactura. A nosotros nos imponen las tarifas aduaneras federales, porque es para proteger productos y materia prima que se desarrollan en los Estados Unidos, pero que no necesariamente se desarrolla en Puerto Rico. Así que no hace viable el desarrollo de manufactura en unos aspectos. Perdóneme la interrupción, rapidito. Sí. Uno de los argumentos que presentan los gobiernos PNP y populares, cuando le hacen las ofertas o las presentaciones a empresarios e inversionistas de otros países, es que al estar bajo la bandera americana, tiene una seguridad de, bueno, que viene con la cuestión de la defensa nacional, de que hay esa seguridad de estar bajo la bandera americana, que es la frase que más se utiliza, es un atractivo, se lo estoy vendiendo al costo, es un atractivo para atraer esas empresas para que vengan. O sea, ¿cómo cambiaría eso, verdad? Bueno, primero vamos a partir de la realidad que vivimos. Ajá. Bajo ese argumento, precisamente es que Puerto Rico está en quiebra, es que Puerto Rico fue degradado, es que Puerto Rico se está yendo su población, como mencionó Limari, y por lo tanto es bajo ese modelo que nosotros estamos reventados.
Sin embargo, países como Grecia, que pasó por un periodo de crisis económica, pudo utilizar los instrumentos que le da la soberanía, la independencia, para renegociar la estructura de sus pagos con los acreedores, que pudo recibir asistencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional Europeo. Es decir, que te dan unos préstamos con unos intereses muy bajos para poder cumplir obligaciones y luego entonces reestructurar financieramente, valga la redundancia, las finanzas del país, para entonces ir mejorando las condiciones. Pasó en Argentina también. O sea, esta idea de que la independencia es para irnos a cortar caña en taparrabo, vamos a superarla. No es para tanto, ¿verdad? Pero no te creas que hay gente que me está escuchando que está pensando eso. Van a enrollar al expreso de Luis Ferré y con un machete voto van a tener que cortar caña. Y entonces el espíritu del ejército rojo nos va a tomar, el ejército soviético nos va a tomar. Ay, Vladimir Putin va a llegar por Luquillo. Ya Hugo Chávez no puede llegar, pero todavía Fidel puede llegar por Aguadilla. Entonces llega el momento en que vamos a superar la retórica de Guerra Fría. La independencia es un concepto moderno y es un concepto no para separarnos del mundo, es para unirnos al mundo, con cooperación y amistad con los Estados Unidos, con acuerdos de libre tránsito, como ocurrió del 89 al 91, cuando se tocó el tema de Puerto Rico en el Congreso americano, en donde yo he estado participando de reuniones en Washington y particularmente en el Senado y en el Ejecutivo, aunque he tenido reuniones también, pero en el Senado que se avanzaron las vistas que se realizaron en agosto del año pasado, hay una conciencia muy clara de los problemas fiscales y políticos que enfrenta Puerto Rico. Puerto Rico por primera vez en los últimos meses ha sido primeras planas de revistas prestigiosas en términos económicos, de Economist, de periódicos norteamericanos, en donde se está señalando que precisamente por su condición política colonial es que no solo que estamos en la crisis, sino que somos incapaces de salir de la crisis. Y hay gente que me dice, es que esto es una crisis mundial. Esa es la salida fácil. Siempre, es que esto pasa en todo el mundo. Mire, si usted está en su casa esperando un huracán, si usted está viviendo en una casa de paja, puede estar seguro que el huracán se la va a llevar. Si viene un huracán y usted está en una casa de cemento, se le pueden ir un par de ventanas, pero la estructura queda. Entonces nosotros vivimos en la casa de paja de la era colonial, y cuando vino el huracán de crisis económica, no teníamos los instrumentos que han tenido otros países, otras jurisdicciones, para enfrentar esa crisis, y se llevó la casa de paja de la colonial. Y Puerto Rico tendrá todos los instrumentos necesarios para salir solo a flote. Sí, porque nos comparan con otros países que han salido a flote, pero quizás Puerto Rico tiene unas circunstancias especiales que esos países que han salido solos a flote, nosotros no las tenemos. Ahora, ¿tiene realmente Puerto Rico todas esas herramientas para poder salir solo a flote? Sí, las tiene. No solo que yo disputo el concepto solo. Estamos viviendo en un mundo multipolar, en un mundo de interdependencia de gobiernos, donde hay bloques económicos de regiones. Tienes el caso de la Unión Europea, tienes el caso de la América Latina y el Caribe, tienes el caso de CELAC, que es una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. O sea que la idea de que la independencia es para estar solito en una esquina, eso no es así. Es al contrario, aquellos negocios que nos conviene y les convenga a otros países, nosotros teniendo la infraestructura que tenemos, teniendo la mano de obra y la mano humana que tenemos, y además este es un país trabajador, porque eso es otra cosa. Aquí se da la impresión, no, nosotros somos unos vagos y si somos independientes no vamos a hacer nada. No. Aquí sí se ha fomentado la dependencia, que ha tenido un efecto dañino de generaciones y generaciones que no se integran a la fuerza laboral. Pero hay que integrarlos, porque están gordos y colorados y pueden aportar al desarrollo económico del país. Lo ha dicho, tiene la culpa de eso. Por eso. Mientras más hijos tengan, más te doy, más beneficios te doy. Y una madre soltera con hijos, pues así mismo es. De hecho, eso que usted dijo, me lo dijo a mí una persona, yo visitando durante la campaña en un sector económicamente marginado. Me dijo, mientras más muchachos tengo, más me dan. Esa no puede ser la actitud de desarrollo de un país que quiere una economía sustentable. Ustedes tienen un problema adicional, que es que el 90 y cuánto % no quiere la independencia. Hombre, y es normal. Por eso, pero que tienen doble trabajo, convencer a los de allá y a los de acá. Pero sin embargo, yo creo... ¿Usted estaría de acuerdo con traer una independencia aunque el 95 o 96% no la quiera? Yo creo que la independencia es un derecho natural y es un derecho inalienable. Si yo la quiero, porque si no la quiero... Bueno, pero podría argumentar el sector blanco del Sudáfrica, que como la mayoría que estaba en el poder querían la explotación de los negros, pues entonces que se quedaran explotando a los negros, ¿no? O sea, aquí
Es evidente que este país ha sido víctima de aterrorizarlo con la idea de su libertad, que es un concepto universal, de aterrorizarlo con la idea de que sean independientes, y por lo tanto, por supuesto que hay elementos antiindependentistas, que hay elementos que todavía tienen miedo, que hay elementos que un poco folclóricamente se convierten hasta en una caricatura de lo que yo dije ahorita, de cortar caña, de que ni caña nos han dejado aquí. Porque también el Partido Popular acabó con eso, con la idea de que él era progreso, y acabó con la agricultura, que también es un concepto moderno de seguridad alimentaria. En Puerto Rico, si cierran los puertos y los aeropuertos, en 2 semanas no tenemos comida. Licenciado, ¿y qué pasa? Hay conceptos que hay que desarrollar. ¿Qué está sucediendo entonces que, como usted bien señala, los puertorriqueños piensan que si llega la independencia es para cortar caña? Cuando esa función a quién le toca, ¿no es al Partido Independentista Puertorriqueño llevar el mensaje de que estamos en el siglo XXI y de que no vamos a estar cortando cañas con taparrabos? Sí, y lo llevamos a cabo y en todos los foros. ¿Qué está pasando? ¿Está fallando en qué? No, de hecho yo he escuchado gente que me dice, el problema es que ustedes no educan, que no hay expresión más antiindependentista que esa, porque es decir, no somos independientes por culpa de los independentistas. La realidad es que aquí se han escrito ríos de tinta, bosques de papel, se han dado discursos, se han dado debates, se han dado temas, pero esto es un proceso complejo, es un proceso como parte de un país que, de nuevo, su cultura política ha sido una antiindependentista, así fue que se desarrolló durante el siglo XX, comienzo del siglo XXI, pero, los procesos van por encima de lo que son las corrientes de aterrorizar este país con la idea de su libertad, y el primer paso determinante se dio en el plebiscito. Este país, abrumadoramente, un 54%, votó en contra del actual régimen territorial y colonial. Eso es un paso determinante, porque es votarle en contra a la segunda y mayoritariamente por la estadidad. Bueno, eso es el debate de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Yo pienso que no. Yo pienso que la estadidad no ganó, pero está bien. Pero entonces, usted le aplica la primera pregunta y no se le aplica la segunda. Porque la primera pregunta es indubitable. ¿Usted cree en el actual estatus territorial? Sí o no. 54% votó que no. La segunda pregunta, que si las papeletas en blanco, que si las papeletas llenas, que si las papeletas... ¿Qué estadidad? ¿Qué independencia? ¿Qué es la soberano? Ahora lo que hay que hacer es confrontar a los Estados Unidos, que se ha negado a hablar y a responder con respecto al estatus de Puerto Rico, para que tengan que decir cuáles de esas alternativas son viables, cuáles de esas alternativas tienen qué obligaciones, qué consecuencias, qué responsabilidades, y en la medida en que los obliguemos a hablar, luego los puertorriqueños votamos con conocimiento de causa aquellas medidas de estatus que sean viables y que sepamos cuáles son sus consecuencias. Pero ese primer paso, derrotar la política norteamericana en términos de la colonia en Puerto Rico, es un paso determinante. Licenciado, que abre la perspectiva de futuro. Yo me tengo que ir, pero antes de eso, antes de irnos... No te vayas, quédate. No, bueno, perdóname, yo me tengo que quedar aquí. Pero yo me tengo que quedar, pero el licenciado se tiene que ir y tú también. Claro. Licenciado, pero antes de cerrar el programa, Votado. Sí, bienvenido, pero ¿qué vas a hacer aquí? Estás como el gobierno de Alejandro, votando a la gente. No tanto. Licenciado, el licenciado y yo somos transitorios aquí. Quiero que me reaccione a esto. Escúchelo usted. ¿Perdería Puerto Rico su idioma bajo la estadidad? La pregunta la contesta el líder de Proela, Iván Rivera Reyes. Analízala en detalle y luego llega a tus propias conclusiones, pero no te dediques a repetir a los papagayos lo que otros dicen. Y ese asunto de que si nos convertimos en Estado perdemos el idioma y que el idioma está en riesgo y que hay que pasar leyes de que el español sea el idioma oficial porque hay que proteger el español. Mira, no, el español no hay que protegerlo. Y mañana seríamos Estado y vamos a seguir hablando español porque no nos entra el inglés. Apoya la estadidad con tu voz y con tu voto. Bueno, excepto a la coletilla, Exacto. Reacciona a lo que dijo es que el se me licenciado. pasó. Estoy como el anuncio, estupefacto. No, miren, eso precisamente es lo que tenemos que fomentar nosotros en Puerto Rico. La confrontación política, en el mejor sentido de la palabra, con los norteamericanos, con el gobierno estadounidense, para que conteste esas preguntas. Nosotros aquí, Limari, Juan, yo, podemos estar debatiendo hasta quedarnos sin voz, si es con contribuciones federales, sin contribuciones federales, con español, sin español, si la independencia tiene libre tránsito, no tiene libre tránsito, los acuerdos de asociación soberana, cómo van a ser, qué va a ocurrir con las transferencias, y nos podemos quedar sin voz. Y los que nos están escuchando, llevamos 115 años en ese debate entre nosotros, y el que tiene que hablar, el que tiene que responder, el que tiene que decir cuál es la viabilidad de cada una de las opciones y sus consecuencias,
consecuencia, ese ha pasado con ficha, que es el gobierno de los Estados Unidos. A ese es el que hay que hacer hablar y responder. Yo creo en la Asamblea de Estatus que ha propuesto el PIB, que no hay vencedores ni vencidos, iríamos cada cual con su definición de lo que es su preferencia de estatus, pero iríamos todos juntos a exigir una respuesta. Rapidito, lo que provocó precisamente la respuesta del licenciado de Proela fue precisamente la pregunta de, no se han estado metiendo embuste aquí Raimundo y todo el mundo en términos de los partidos políticos. O sea, porque los independentistas dicen, nos quedamos sin inglés, nos quedamos, sin español, sin la cultura. Hablando de los mitos. Ajá, y entonces vienen los estadistas y dicen que, como usted dijo, que van a enrollar las autopistas y se las van a llevar y van a cortar caña. Y cada quien, pues, ala la brasa para su sardina, pero con un chorro de mentiras, ¿no? Por eso es determinante que el instrumento que utilicemos, y en eso la propuesta del PIB es una en donde no es amenazante para ningún sector político, porque independientemente quién tiene más o menos delegados, cada cual va a poder definir su opción de estatus. Y entonces iríamos en conjunto, estadistas, soberanistas, independentistas, a decirle al Congreso, nosotros discrepamos en cuál debe ser el futuro de Puerto Rico, pero en lo que estamos de acuerdo es que ahora les toca a ustedes hablar. Ahora ustedes tienen que responder cuáles de estas opciones son viables, cuáles de estas opciones tienen qué consecuencias, y entonces con conocimiento de causa luego los puertorriqueños votar verdaderamente cuáles son las responsabilidades, obligaciones que se asuman con cada una de las opciones. Creo que el instrumento que ha propuesto el PIB desata el nudo gordiano, por llamarlo así, ese nudo que no hemos podido soltar desde hace 115 años, por lo menos para que los puertorriqueños vayamos con respeto propio y dignidad a decir, discrepamos en cuál debe ser el futuro, pero estamos de acuerdo en que les toca a ustedes hablar. Y esa es la presión que hay que generarle a los Estados Unidos. Bueno, licenciado, qué buena se pone la cosa cuando ya no queda más tiempo, pero... y que el tema me apasiona, así que puedo volver a la menor provocación. Pero esperamos poder provocarlo más a menudo. Claro que sí, hombre. Que se repita y sabe que esta es su casa. Hombre, bienvenido siempre. Lo sé, gracias a ustedes, a Guapa Radio, Limar y Juan José, como siempre, un placer estar con ustedes y vuelvo, espero pronto. ¿Cómo no? A ustedes, amigos de escucha, gracias nuevamente. Que Dios les bendiga.